Hola de nuevo, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común en las obras, como son los problemas. Acompáñame. El desarrollo de un proyecto de construcción se debe planificar cuidadosamente con el fin de minimizar los problemas que se puedan presentar en la obra. Se habla de minimizar los problemas porque es muy poco probable que en un proyecto de construcción no surjan inconvenientes de cualquier tipo. Es por esto que a continuación vamos a detallar los más comunes, sus causas y posibles soluciones. Podemos clasificar los problemas en las obras como técnicos, económicos y administrativos. Dentro de los técnicos tenemos problemas por los planos, especificaciones, materiales y elementos, trabajos y obras, instalaciones y equipos y estructura. Veamos, se puede presentar el caso de que los planos no tengan la información necesaria, como el que vemos en la imagen, que no tiene las cotas, que sean insuficientes, como puede ser el caso en que no observemos detalles constructivos, incongruentes, por ejemplo, al no coincidir los arquitectónicos con los estructurales, por no estar actualizados. La solución para este problema es revisar que los planos definitivos tengan toda la información necesaria y estén acordes a las especificaciones del proyecto antes de empezar a construir, y buscar asesoría especializada al momento de planear el proyecto de construcción. En cuanto a las especificaciones de las actividades a desarrollar dentro de la obra, se puede presentar que sean inconsistentes, incompletas, bajas, imprecisas o excesivas. La solución para este problema es consultar al profesional encargado del área correspondiente las especificaciones que se deben de tener en cuenta para terminar dicha actividad, y en el caso de que sean bajas o excesivas, comunicarlo debido a que pudo ser un error pasado por alto. Se puede presentar que los materiales sean de inferior calidad cuando por desconocimiento o por ahorrar dinero se compran materiales de marcas no conocidas sin haber verificado con antelación las propiedades en su ficha técnica. Estos materiales pueden tener características diferentes a lo que se requiere y traerían más problemas. Otra dificultad con los materiales en las obras es por el almacenamiento indebido, donde muchas veces no se tienen en cuenta los factores externos que puedan deteriorarlos. La solución es realizar las actividades con los materiales especificados en el presupuesto de construcción para así evitar sobrecostos futuros y almacenar los materiales dentro de la obra en los lugares indicados para cada tipo. En cuanto a los trabajos en las obras, los problemas son la baja calidad, la mala apariencia de los acabados y falta de protección, el deficiente aseo, la no conformidad con el proyecto ofrecido, daños y deterioros prematuros antes de la entrega de los trabajos. Para que las actividades en una obra cumplan con la calidad esperada, se necesita que el personal que va a desarrollar cada una de estas actividades esté capacitado, tenga la experiencia y el conocimiento adecuado, y también se debe hacer la supervisión y el debido control de las actividades por el profesional encargado. Muchas veces cuando se solicita un equipo para una construcción, ya sea un sistema de aire acondicionado, una red contra incendio, ascensores o cualquier otro equipo, que presentan inconvenientes por tener diferentes especificaciones a la solicitada o presentan fallas de operación, generando retrasos y pérdidas a la obra. La solución para este problema sería dejar bien clara la solicitud de las especificaciones técnicas al proveedor del equipo que se requiere. Para evitar atrasos en la programación de la obra, se deben tener en cuenta este tipo de eventualidades y contar con el tiempo adicional necesario desde el inicio del proyecto. Los problemas que se pueden presentar en la estructura son fisuras, grietas, asentamientos, deformaciones, vibraciones, capacidad resistente inferior a la esperada. Los elementos estructurales se deben desarrollar con mayor cuidado, teniendo en cuenta cada detalle. De esta forma se garantizará que la estructura funcione en conjunto de la manera adecuada sin presentar deterioros.
Dentro de los problemas económicos, estos se pueden presentar por desperdicios, por daños, pérdidas, por sobrecostos, errores, fondos, productividad y varios. Veamos, cada insumo tiene un porcentaje de desperdicio según las cantidades de obra que se vayan a realizar en una actividad. Un ejemplo es el acero, que de acuerdo a las especificaciones en los planos estructurales del proyecto se genera más o menos desperdicio. Para evitar que estos desperdicios sean mayores, se debe planear muy bien cómo se van a realizar los cortes y qué longitudes de las varillas se seleccionarán para que los desperdicios sean mínimos. Se pueden presentar daños en los trabajos realizados o en las herramientas que se están utilizando, generando pérdidas económicas. La solución es colocar barreras para proteger espacios y tener cuidado en los movimientos que se realizan dentro de la obra para no dañar lo que se ha realizado hasta el momento. Se pueden presentar pérdidas en los anticipos, materiales, elementos y equipos. Para el problema de pérdida en los anticipos, la solución es tener una base de datos de los proveedores que cumplen con los trabajos, asimismo con los trabajadores para cada actividad, y expedir pólizas para manejo de anticipo. Como solución para las pérdidas referentes a los materiales, elementos y equipos es el almacenamiento en los lugares correctos con las medidas necesarias para que no se dañen y que el personal encargado de la actividad tenga la precaución de manipular debidamente los materiales, elementos y equipos. Dentro de los problemas por sobrecostos están los precios más altos, refacciones, demoliciones, reajustes, indemnizaciones, sanciones, costos financieros, plazo de entrega del proyecto y lucro cesante. La solución para los precios más altos es al momento de presentar un presupuesto, hacer un estudio con varios proveedores en el mercado y no trabajar con los precios más bajos sin dejar de cumplir con las especificaciones. Tener precaución al momento de la construcción para no incurrir en errores que obliguen a demoler algún elemento del proyecto. Asimismo, el cuidado necesario con señalización, protección, retiros y demás prevenciones para no perjudicar a personas ajenas a la obra. En cuanto al plazo de la entrega del proyecto, es necesario crear una programación de obra antes de iniciar las actividades. En esta programación se deben tener en cuenta los plazos en que se desarrolla cada actividad y las cuadrillas necesarias. Si en el transcurso de esta obra se presentan atrasos, ya sea por factores externos o cualquier otro motivo, una solución es incrementar el personal para el desarrollo de las actividades atrasadas y así poder cumplir con la entrega del proyecto en el tiempo fijado. Se pueden presentar problemas por errores en las medidas, cálculo de cantidades de obra, precios, pagos, entre otros. En cuanto a las medidas, la solución es realizar cada una de estas actividades con precaución, verificar que se encuentren perfectamente antes de continuar con las demás actividades. Dependiendo de las especificaciones que se aprueben en el contrato, se pueden hacer variaciones a las cantidades de obra, donde se acuerde el pago de las realmente ejecutadas en cada actividad. De igual manera, se debe tener cuidado al momento de realizar el presupuesto, ya que el valor de este se debe aproximar al costo total para que el proyecto funcione de la manera adecuada, teniendo la mayor cantidad de detalles posibles y más aún si el contrato es a todo costo. Dentro de los problemas por fondos tenemos una financiación irregular y una financiación insuficiente. Los problemas por productividad son debido a rendimientos, a subutilización de recursos y a fuerza mayor. En varios tenemos problemas por descuentos no aplicados, pólizas no pagadas, reembolsos no hechos, obras no cobradas y otros.
Los problemas administrativos se pueden presentar por organización general, personal, almacén, programación, seguridad y legales. Veamos, los problemas que se pueden presentar por una mala organización de la obra son un sistema organizacional deficiente, falta de flujo de fondos, suministros irregulares, poca o mala comunicación, deficiencias de control, moras en pagos, fallas en pedidos y entregas. Los problemas por el personal son debido a la falta de capacitación, a la conducta de los trabajadores, a la cantidad, los rendimientos y la remuneración del personal vinculado a la obra. Se pueden presentar problemas en las obras desde la parte administrativa si no se mantiene actualizada la información en el almacén de materiales, herramientas y equipos. Las construcciones por lo general son administradas por un residente de obra y un residente administrativo que se encarga del control de la obra desde la oficina. Si no se mantiene una buena comunicación entre las dos partes, se puede presentar problemas en el control de la obra. Lo ideal es que las obras sean manejadas desde el mismo lugar del proyecto, tanto por el residente de obra como por el residente administrativo. También se pueden presentar problemas administrativos por los retrasos e incumplimientos en la programación de la obra debido a un control deficiente, lo que obliga a reprogramaciones de las actividades generando pérdidas económicas. Si no se implementa desde la administración un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se pueden presentar accidentes y problemas de salud ocupacional en la obra. Es importante que la empresa realice capacitaciones al personal en cuanto al manejo de la dotación y los elementos necesarios para desarrollar cada actividad de una forma segura. Se pueden presentar problemas legales por desperdicios, reclamaciones, multas, litigios, daños, entre otros. Espero que esta información te sea útil. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.